Bienvenidos sean todos a otro capítulo más de Literatura Viva. Soy Dailet de Grofeud y el día de hoy nuestra temática será de los 1000 días a la violencia. Pero, ¿cómo surge? En un viaje al pasado, aproximadamente 70 años, durante la década de los 50 y 60, Colombia vivió una ambigua y desigual guerra bipartidista entre los partidos liberal y conservador, pero que influenciaría en la literatura colombiana. Fue precisamente durante ese tiempo donde surgió en su totalidad la literatura colombiana, como una tradición de escritura que se inició plenamente como forma de testimonio de los hechos violentos que aquejaban en el país en aquel entonces debido a aquella violencia bipartidista. Debido a esto, entre 1946 y 1966 se publicaron alrededor de 70 novelas en Colombia. La literatura colombiana logró afianzarse como una opción estética en la que la fuerza de lo temático va dando paso a la elaboración de obras de gran alcance y valor artístico. Así es, pero entre estos se destacaron varios géneros y autores. ¿Cuáles fueron? Es impresionante cómo la mitad de un contexto histórico y de una época tan tenaz y tan fea como la que se vivió en ese momento, donde seguramente lo que reinaba eran las muertes, las masacres y los malos momentos que estaban pasando todas las personas en general, la literatura nunca dejó de existir. Nunca dejaron de existir aquellos autores que escribían teniendo en cuenta todo lo que ocurría y dejaban explorar y volar su imaginación, teniendo como base todo lo que estaba ocurriendo en esa época. Además, se puede hasta decir que ese contexto histórico impulsó mucho a la literatura en general. Y hubo muchos géneros, hubo muchos autores y hubo muchos movimientos literarios, que quizás es la hora y todavía recordamos de lo importante que fueron. Gustavo Álvarez Gardeazabal es un escritor, columnista y político colombiano, reconocido ampliamente por su faceta de escritor. Ha publicado numerosos libros y más de 1000 artículos y ensayos. Su novela más reconocida es Cóndores no entierran todos los días, en la cual describe la violencia del país en mitad del siglo XX. José Antonio Osorio Lizarazo fue un novelista, cuentista, crítico literario, político y periodista colombiano. Fue famoso tanto por su genialidad como escritor como por su postura política. Su obra giró en torno a Bogotá y al tema del desarraigo. También tenemos a Hernando Telles, que fue un ensayista, narrador, periodista, político, diplomático y crítico literario colombiano. Tiene obras muy importantes como Ceniza para el viento, Nadar contra la corriente y Sangre en los jazmines. Centrándonos ahora en la parte de la poesía, existió el nadaísmo, el cual era un movimiento literario colombiano que se desarrolló durante el periodo de 1958 y 1964 en la ciudad de Medellín. Movimiento con rasgos paralelamente culturales, tiene sus antecedentes en el dadaísmo y el surrealismo. Formaron parte del nadaísmo principalmente jóvenes colombianos contestatarios e irreverentes que bajo el lema "no dejar una fe intacta ni un ídolo en su sitio" incursionaron en la práctica poética, dotándola de un alto contenido de protesta social. ¿Cuáles son los temas relacionados? Detalles acerca de estos. Los temas que se presentaron en la literatura de la violencia en Colombia fueron la muerte, el erotismo, la política, escenarios contemporáneos, escenarios rurales, objetos contemporáneos, la sátira y la ironía. A medida de que pasa el tiempo, la violencia cambia de modalidad y de espacios, y la literatura se interesa por la violencia no como hecho único, excluyente, sino como un fenómeno complejo y diverso. No cuenta como acto, sino como efecto desencadenante. Trasciende el marco de la regional, explora todos los niveles posibles de la realidad. Además, hay unas características que no se deben dejar pasar por alto. ¿De qué se trata? Una de las características principales de esta situación es la crítica constante a la violencia que sufrió el país por un largo periodo. Entre otras de estas características
tenemos esa gran sensibilidad en la construcción de imágenes en torno a la situación atravesada por los partidos debido al compromiso político que existía en esa época. Una de las características que marcó ese momento fue el profundo racionamiento filosófico que presentaban a los diferentes puntos de vista que lograron encontrar en ese momento. Y bueno, para terminar, la marcada férrea actitud iconoclasta en los nadaístas, con su deseo de mostrar su posición a los criterios que les fueron propuestos, es uno de los que llamó más mi atención. Esas ganas de demostrar que ellos podían decidir por ellos mismos, o sea, ir en contra de eso que les proponía la iglesia. Bueno, esto fue una de las características que marcó ese proceso de los 1000 días de violencia que pasó Colombia. Después de estos maravillosos y enriquecedores aportes, me parece pertinente pues dejar nuestra charla hasta aquí, después de un recorrido por lo que fue de los 1000 días a la violencia. Hasta aquí nuestra misión de Literatura Viva. Tenemos una cita cada sábado, no te lo puedes perder. Además, recuerda que nos encontramos en todas las redes sociales como @literatura viva. Chao, chao.